doctora Tinajero, como ya saben, porque todos tienen el esquema del programa, la presento yo. Y la doctora Cintia Molina va a presentar a Verónica Ascensión. ¿Okay? Así que estamos ahí y cada quien después vamos a seguir el programa y el esquema y sabrán más o menos los minutos que tendremos para cada segmento. Andrews, y bueno, yo sé que no podemos en unos minutitos resumir toda la trayectoria, así que voy a señalar solamente algunos aspectos de nuestra poeta invitada, Lady Lee Andrews. Ella se define a sí misma como puertorriqueña, madre, esposa, pero sobre todo como poeta. Ahí tenemos, digamos, unos datos que pueden ser iluminadores. Aquí, sin embargo, cabe un matiz de rigor. Al decir de la misma poeta invitada, Lady Lee, ella no se define como poeta porque escribe poesía, sino porque es un estilo de vida el que ella ha asumido, una forma de ser y de vivir. Según esto, podríamos decir que ella vive poéticamente el mundo. Así que no vamos a abundar mucho en eso, solo cuando la oigamos a ella podremos apreciar la magnitud de esta afirmación. Nada le es ajeno, a mi juicio, y en todo lo que le rodea a ella, todo lo que ve, todo lo que siente, lo palpa en clave de poesía. Digamos que por los poros suda poesía. Es poeta con una misión en la vida, a saber, captar lo que el común de la gente en su día a día ignora, desconoce, pero que de alguna manera siente. Ella, Lady Lee, intenta descifrar los sueños de los otros, del mundo, de las personas, sabiendo que ahí fuera hay poesía que irradia energía por doquier. Por otra parte, Lady Lee Andrews, amén del trabajo artístico, se dedica al comercio en su viejo San Juan. No conozco yo todavía el viejo San Juan, porque como se sabe en el mundo de la literatura, la poesía en general no da para vivir, pero es un arte que da vida. O sea que tenemos ahí una doble dimensión de Lady Lee, ¿no? Que se dedica también al comercio, al negocio, pero sobre todo para adquirir unos ingresos, dado que la poesía, digo yo, no alcanza para vivir. Sin embargo, es un arte que da vida. Y esta es una de las claves de la vida y obra de Lady Lee. Y ella le saca partido tanto al comercio como a la poesía, lo cual no está nada mal. En un primer momento me llamó poderosamente la atención del nombre, ¿no? Lady Lee Andrews, ¿no? Y a la hora de investigar un poco sobre su figura y su trabajo, pensé para mí, no tiene apellidos latinos, ¿de dónde será? Y la pregunta se aclaró cuando supe que es hija de padre australiano y madre puertorriqueña, grandes aficionados a la literatura. Fue de ellos, de sus padres, de quienes aprendió Lady Lee, nuestra invitada especial junto a nuestras dos invitadas de honor. Fue de ellos de quienes aprendió desde muy joven la importancia del arte y la literatura. Desde el primer grado ya Lady Lee daba avisos de que iba a ser poeta, pues ya empieza a escribir sus primeras tentativas poéticas. Lady Lee Andrews ha publicado 7 libros. Baste decir que su poesía es celebrada y muy acogida por el público, por los lectores. Entonces estamos ante una poeta con sentido de, digamos, con apego, ¿no? Con atracción por el pueblo. Y en ese sentido también tenemos otra de las claves de esta poeta querida, aclamada por el público, por el gran público. Por último, un último apunte sobre Lady Lee Andrews. Como promotora cultural en Puerto Rico,
cabe destacar la creación de uno de los más originales proyectos de divulgación de la poesía, The Poets Passage, de la que había dicho ante la doctora Madero. Situado en el Viejo San Juan, allí se celebran noches de poesías y arte. Lo original, ya ella también nos podrá decir algo sobre este proyecto. Lo original, según mi opinión, de Poets Passage es que todos los artistas, músicos, bailarines, poetas tienen un espacio para expresarse y los poetas un micrófono dispuesto durante todos los días de la semana. Yo me he quedado alarmado. Ella nos podrá decir sobre esta afirmación, pero todos los días está abierto The Poets Passage para que los poetas puedan declamar sus poesías. Creo que es algo único, por lo menos en el ámbito centroamericano y caribeño. Sí, The Poets Passage abre de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Lady Lee, nos podrás afirmar esto luego. Por tanto, estamos ante una auténtica hazaña cultural y de liderazgo, diría también, que tiene como fin la misma poesía. Finalmente, cuando se leen las composiciones de Lady Lee, el lector, en mi caso, el lector nota la sutil conexión de la poeta con lo divino, lo digo así en general. Esto es perceptible en las alusiones al mundo de las musas o cuando menciona, por ejemplo, el nombre de Dios o al mundo trascendente. Palabras como espíritu, cielo, Dios, fe, musas dan cuenta de la honda sensibilidad poética de nuestra invitada Lady Lee. Así que ahí lo dejo y porque creo que tendremos la oportunidad de escucharla directamente a ella y podrá darnos cuenta pues de su sentir, de su hacer a nivel promocional de la promoción cultural, pero también de su escritura poética. Así que doctora Teonilda, le paso el micrófono. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Fausto, por darnos esa semblanza amplia sobre Lady Lee. Quiero nada más aclarar algo que ella lo reiterará más adelante cuando le toque intervenir. Es que sí, en efecto, The Poets Passage está abierto 7 días de la semana para que todos los escritores, los artistas, los turistas que pasan por el Viejo San Juan puedan entrar allí, puedan comprar libros, puedan comprar arte en cantidad, tienen cosas maravillosas. Como dije, hay una galería de arte magnífico de su esposo y de otros artistas que ella integra cosas allí, porque eso es un territorio para el arte y punto. Pero la tertulia la hacen los martes y empieza temprano en la noche y termina al filo de la medianoche. Y en efecto, el micrófono abierto y allí se apuntan los que llegan y van leyendo en el orden en que se han apuntado. Y es una maravilla de verdad estar allí, en aquel lugar. Bueno, entonces continuamos y ahora toca a la doctora Cintia Molina presentarnos a nuestra próxima invitada. Por favor. Muchísimas gracias. Bueno, y como siempre digo, tenemos Domingo de Perlas. Así que voy a tratar de ser breve, pero es difícil ser breve cuando tenemos tantos años de trayectoria. La señora, a quien yo llamo la capitana, la señora Verónica Ascensión, ha trabajado ininterrumpidamente en promover el arte y la cultura durante 35 años. Nació en República Dominicana y desde muy niña sus padres la introducen a la buena lectura, la música, el arte, pero especialmente al deber cívico. De ahí que en Verónica se intercepten el amor, la pasión y el deber de difundir la cultura, logrando así la formación holística del ser humano. Es el propósito de Verónica.
Estudió administración de empresas, pero su carrera la ha encaminado a gestar la cultura en todos sus aspectos, dedicando su vida a enaltecer lo que ama y lo que la apasiona, la cultura, y sobre todo la cultura dominicana. Esto lo ha hecho y lo hace por amor, por compromiso y por convicción. A Verónica Ascensión debe el pueblo dominicano y los dominicanos, incluyéndome a mí, en el exterior, la creación en 1989 del espacio cultural conocido como La Tertulia, que fue símbolo de calidad artística, cultural y literaria, y de información para los que vivíamos en el exterior. En estas tertulias se dieron citas muchos promotores culturales, escritores, cineastas, en fin, todos los que han contribuido a la cultura local, pero también internacional. Es importante señalar que en una entrevista que le hace Renaina Reyes a Verónica en febrero del 2019 para la revista Pasión Cultural, y ya esto ya hemos mencionado anteriormente, Verónica dijo lo siguiente sobre la tertulia. Cito, la tertulia fue importante. Se inició en el año 1989 hasta 1995, de la mano del ilustre profesor Juan Bosch y del poeta nacional Pedro Mir. Cierro cita. Ciertamente que la presencia, apoyo y contribución de estos dos grandes de las letras y la historia dominicana, la tertulia, garantizaron el éxito a este espacio, pero la presencia, la organización y el conocimiento cultural de Verónica fueron inmensos y contribuyeron igualmente al mismo éxito. La tertulia tenía lugar en la zona colonial de Santo Domingo, capital dominicana, en el Hostal Nicolás de Obando. Cesó, como ya dije, en 1995. Sin embargo, la labor cultural de Verónica continuó. Verónica ha diseñado y retomado la misión y los objetivos de la tertulia de los años 90, trasplantándolos en lo que es el café literario y el club de lectura. Asimismo, en su programa, que yo lo veo, Verónica, de vez en cuando, ¿okay? Por el canal 51, su programa Café Literario con Verónica Ascensión se transmite los domingos a las 11 de la mañana, por favor, véanlo. Encontramos una propuesta similar a la de la tertulia y el café literario. En ellos se difunde la cultura, los eventos que la destacan y los individuos que la promueven en una variedad de expresiones. Bueno, dejaremos que sea Verónica la que nos hable más de la tertulia y de sus propuestas y del club de lectura. Ahora, Verónica ha estado envuelta en una cantidad de proyectos. Ha estado y está. Es mujer de acción. ¿Okay? Ha sido responsable de propuestas culturales en el país y fuera del país también. Voy a mencionar unas cuantas porque no quiero agotar todo el tiempo del programa. O sea, son 35 años. Durante 10 años, ella dirigió el Fórum Pedro Mir de la librería Cuesta. En este espacio se difundieron ideas, temas de interés, se hacían presentaciones de libros, entrevistas a diferentes personalidades del mundo cultural, político y académico. De igual modo, se organizaban conferencias, charlas y mesas redondas. Verónica fue la ideóloga y la organizadora del montaje Homenaje a Cervantes, conmemorando el 400 aniversario de la publicación del Quijote de la Mancha. Para conmemorar este aniversario, se organizó la exposición titulada Andanzas del Quijote. La exposición, compuesta de 60 piezas originales pintadas por José Sestero, fue también instalada en diferentes ciudades de la República y se trajo a diferentes países como Estados Unidos, España, Italia, países donde residen muchos dominicanos.
También Verónica organiza el Club de Lectura, iniciativa de la editorial Santuario, pero ella dirige y organiza. También el proyecto Murales del Mirador del Sur. El Mirador del Sur es un parque en la capital dominicana. El objetivo de este proyecto es promocionar el arte público, creando conciencia en cuanto a la función social, espacial, educativa y ética del arte y la cultura. Otros proyectos gestados por Verónica que son importantes de señalar, pero que no disponemos de suficiente tiempo, son, por ejemplo, los concebidos bajo el título Agenda Pintura Tropical. Vamos a señalar unos cuantos. En el 2010, Artesanía Nacional se dedica a la pintora Elsa Núñez, es la invitada de honor. En el 2011, el invitado de honor es el fallecido pintor dominicano Guillo Pérez. En el 2012, fue mi vecino Guillo Pérez, yo de niña, en la Avenida Francia, en San Juan Bosco. Perdona, Cintia, hizo la portada de 2 de mis poemarios, don Guillo Pérez. Don Guillo Pérez, sí. Vivía en la calle Francia, era mi vecino, en San Juan Bosco. Sí. En el 2012, interesante, se dedica esta feria, este proyecto, a la actriz barahonera María Montés por el centenario de su nacimiento. En el 2013 está dedicado a don Pedro Mir, como le llamábamos en San Pedro de Macorís, para celebrar su centenario. Y muy importante, este año se presenta su libro de cuentos titulado El Pacto, pero se presenta en Puerto Rico. En el 2014, el proyecto Doy la cara por ti, dedicado a varias fundaciones importantes de la República Dominicana, fundaciones que tienen la responsabilidad de subsidiar proyectos culturales. En el 2005, Verónica crea y dirige el proyecto Directorio Telefónico en homenaje a Don Quijote de la Mancha. Estas son algunos de los proyectos. No puedo mencionarlos todos porque me llevo 2 horas. Su labor cívica es también encomiable. La gestora cultural Verónica Ascensión, junto con personalidades de la Florida, en Estados Unidos, incursionó en el 2021 en la posibilidad de programar intercambios culturales entre las 2 ciudades, Florida y Santo Domingo. Verónica nos hablará un poco más sobre eso. Cabe destacar también que su experiencia laboral está totalmente ligada a su pasión y dedicación al arte y la cultura, ambas aplicables a todos los aspectos de la vida y la cotidianidad. Así, observamos que Verónica ha ocupado posiciones estrechamente vinculadas con el arte. Por ejemplo, ella es y ha sido 1. Directora del Centro Cultural Hostal Nicolás Giovanni. Encargada de Asuntos Culturales del Ministerio de Educación de República Dominicana. Directora administrativa del Festival de Cine de Santo Domingo. Encargada de Asuntos Culturales de la Librería Cuesta. Y puedo seguir, pero no lo voy a hacer. En fin, son muchos los cargos y las posiciones que Verónica ha ocupado, pero todos dentro del contexto artístico-cultural. Quiero mencionar también que conjuntamente con el Café Literario, Verónica dirige, diseña y organiza el contenido del Club de Lectura, espacio en el que se ventilan las nuevas propuestas narrativas y artísticas. Esa es la señora, la capitana cultural dominicana, Verónica Ascensión, gestora cultural. Bienvenida a Polifonía Literaria, Pedagógica y Artística. Pues como dije al principio, ¿verdad? Como he dicho, ustedes ya habrán escuchado
las personas que están conectadas ahora y los que verán el programa más adelante, que no le mentía cuando les decía que tenemos a 3 mujeres magníficas, 3 mujeres dedicadas al arte, a la cultura, y que lo hacen de una manera armoniosa con la otra parte de la creación humana, entiéndase, con los hombres. Allí no hay competencia de darle golpe de estado a nadie, son mujeres liberadas de tabúes y de cuestiones que están realmente ya añejas, que no debemos de traerlas a colación, sino que están buscando siempre la esencia del ser humano. No importa que sea del lado masculino como del femenino, para abrirse espacio y poner tanto al hombre como a la mujer en el lugar que le corresponde. Y ellas lo hacen a través de las artes, de la literatura, de la poesía y de actividades culturales que están haciendo. Es realmente magnífico tener hoy una representación de México a través de la doctora Araceli Tinajero, que es una mujer que tiene un carisma y tiene una chispa encantadora, que la conocí precisamente cuando presentaba en una de las presentaciones que hizo de su libro de tabaquería, del lector de tabaquería en Cuba. Entonces asistí a una de sus presentaciones y realmente la dinámica, el vasto conocimiento que tiene, no solamente de las investigaciones que hacen, sino de su crítica literaria en general, me cautivó. Y es ahora catedrática, como lo dije al principio, de la universidad de la que me gradué, que hice mi doctorado del Graduate Center. Y tenemos aquí a estas mujeres magníficas, Lady Lee, que ya oyeron todo, de Verónica, y vamos ahora a abrir el próximo segmento en el que ellas van a hablar, van a unir sus voces a esta polifonía. Y dirige el segmento Alberto Pérez Lórez. Bien, muchísimas gracias. Por supuesto, tengo el placer enorme de convocar a esta ronda de preguntas. Y para no olvidarme yo, pues voy a hacer yo la primera. Y va a ser para la doctora Tinarejo, para que dentro de la perspectiva histórica, dado lo que ha pasado con la pandemia y todo esto, según su criterio, dentro de esta corriente enorme que tenemos de literatura hispanoamericana, ¿qué corrientes literarias ve que se están gestando hoy en día desde su perspectiva? Bueno, hay muchísimas corrientes literarias, ¿no? Dependiendo también del país. Por ejemplo, en el caso de México, por varios años, la cuestión de la narcoliteratura ha sido el centro, ¿no? El centro de atención de los escritores y también de los pocos lectores, porque me apena decirlo, pero México es un país de pocos lectores, ¿no? O sea, no hay estos públicos vastos como en otras partes, ¿no? Pero yo creo que la pandemia nos ha dado un despertar y que muchos de los escritores pues están reflexionando sobre sí mismos y yo creo que la parte de la literatura autobiográfica se está gestando bastante mucho más fuerte que antes, de cómo es que los escritores vivieron la pandemia, cómo es que reflexionaron sobre su propia vida. Y además la autobiografía es una parte de la literatura que no se da mucho en América Latina si se compara con Estados Unidos. En Estados Unidos la autobiografía y la biografía son corrientes que se hacen masivamente y que siempre se han escrito a nivel masivo, pero no en Latinoamérica y no es el caso de España tampoco. Aunque sí se ve mucho en los escritores latinos,
en Estados Unidos. Muchas de sus novelas son novelas autobiográficas, muchos de los ensayos que escriben son autobiográficos y eso sí se da, ¿no? Pero yo creo que la pandemia es lo que ha hecho, lo que está haciendo, o lo que, ¿no? Lo que está originando, ¿no? Últimamente, ¿no? Muy bien, ha sido un revulsivo, ¿no? Mm. Perfecto, estamos de acuerdo. Ahora el doctor Fausto Leonardo Enríquez va a hacer su pregunta a la doctora Verónica Sensión. Doña Verónica, estoy fascinado con esta trayectoria suya. Hay varias cosas, por ejemplo, los objetivos. Yo sé que cada proyecto tiene sus objetivos, uno se plantea unos objetivos concretos. Con tantos proyectos realizados, pues no sé, yo quería que me dijera, por lo menos en su mente, los objetivos que usted tiene trazados, sobre todo en la promoción de la cultura. Adicionalmente, los límites que se tienen, porque yo sé que no siempre se consigue todo lo que uno busca, pero los límites que usted crea que se pueda, pues que presenta, ¿no? El trabajo por la cultura y las artes. Y finalmente, los horizontes, los nuevos horizontes que usted descubre y que tiene así como visto, ¿no? Que está viendo nuevos horizontes que se están abriendo ya en la post-pandemia. Muchísimas gracias. Debo agradecer a Teonilda Madera y todo su equipo por esta magnífica invitación. Para mí ha sido sorprendente. Tendré a Cintia Molina muy en cuenta para que sirva de moderadora o de planificadora de mis proyectos, porque con ese currículum que ella leyó yo puedo conseguir mejores patrocinios. Una voz como esa, porque trabajar la cultura, como yo lo hago, que es la cultura clásica, vamos a decir, es la tarea de resaltar lo mejor de la literatura, de la música, de tratar de que en República Dominicana haya una artesanía de calidad que surja de un diseño de un artista reconocido, para que de ahí el artesano ya tenga un material para trabajar una artesanía que pueda representar el país. Entonces, hacer todas esas actividades culturales es como nadar contra corriente, porque la corriente no va en ese camino. Entonces, lo más difícil para mí ha sido permanecer activa durante 35 años, haciendo unas actividades que no son las que son aplaudidas por millones de personas, sino que a veces tenemos grupos un poco limitados. Y de eso nos hemos dado cuenta ahora en este tiempo moderno, donde lo que más me quejo es de que ahora nos cuentan los views, los likes. Antes no existía eso. Entonces ahora hasta para patrocinio te están contando las adherencias que tú consigues y los aplausos. Y no necesariamente se aplaude la calidad. No necesariamente. Entonces, como que ahora estamos contra un tiempo también de que hay que tener mucho reconocimiento de redes para tú ser conocida. Eso no amilana mi trabajo, porque no puedo ir. Ese es un mundo maravilloso que llegó y que tenemos que trabajar con él. No podemos hacer nada sino meternos ahí y ver lo que podemos sacar, porque creo que nos ha abierto también una plataforma más grande, que de ahí nosotros también podemos nutrirnos. Entonces, he tratado de ir en el tiempo con lo que he podido. Haber iniciado con Juan Bosch y Pedro Mir una tertulia significó el inicio de mi carrera como gestora cultural. Yo soy una administradora de empresa que Pedro Mir, en algún momento, cuando yo era la administradora de ese lindísimo hostal Nicolás de Obando de la calle Las Damas, me pidió que porque yo no hacía una tertulia en ese lugar tan emblemático, lleno de historia. Y mi respuesta fue, bueno, yo la podría hacer si usted es mi invitado permanente. Visitaría a Juan Bosch, que es mi amigo, que no me va a decir que no, para ver si él también acepta. Busqué a don Pedro en su casa, lo llevé a la casa de Juan Bosch, llegamos los dos y le dije, don Juan, mire que yo, don Pedro me está invitando a que haga esta tertulia, yo la haría si ustedes dos pueden aceptarse, ser mis invitados permanentes. Y la respuesta de Juan Bosch fue, ¿cuándo comenzamos? Así que de inmediato, tanto él como su esposa, doña Carmen Quidiello,
se sumaron durante 6 años a ir todos los martes de manera religiosa a esa actividad. Imagínense lo que suponía haber estado con un candidato a la presidencia que fue Juan Bosch en el 1990 y candidato a la presidencia de la República en el año 1994 y dedicarle cada martes de cada semana a ese espacio que para él era innegociable. Este personaje, un gran personaje de la literatura y la política nacional de República Dominicana, en esa tertulia que para él era como un espacio, un oasis dentro de ese mundo de la política en el que vivía, era llegar a ver, a saludar y a firmar sus libros ante un grupo de 40, 50 personas. Muchas veces la tertulia tenía 20 extranjeros, porque todos los embajadores en el país sabían de esa tertulia, conocían de esa tertulia y querían estar ahí. Entonces, estaban ahí Puerto Rico, estaba Cuba, estaba Colombia, estaba México, muchos países, sus embajadores y sus agregados culturales, por lo que fue un encuentro muy interesante. Para hacer eso con esos dos personajes había que tener mucha puntualidad, mucha seriedad en ese asunto, las garantías de que los invitados eran de calidad, no necesariamente figuras conocidas, porque ahí convergió gran parte de la intelectualidad dominicana, pero también escritores, que hoy son los premios nacionales de literatura, pero en ese momento llegaban a la tertulia con sus primeros libros, a consultar a los maestros, le preguntaban a don Juan, le dejaban su manuscrito. Es decir, que no había una segregación de intelectualidad o no en la tertulia, sino que había una mezcla de todo, extranjeros, intelectuales, artistas y escritores jóvenes. Esa actividad quedó cerrada porque el hostal lo cerraron, era un hotel del Estado, me lo pidieron porque lo iban a remodelar, iba a durar unos 3 o 4 años cerrado, y entonces ahí cesó la tertulia. Pero seguimos, hicimos el café literario, que ya va por la versión número 87. 87 es una actividad que se celebra cada mes con un invitado especial, algunos de fuera, si están en el país, otros artistas intelectuales a los que yo hago un reconocimiento por su trayectoria de vida, por los legados. Ahí estamos hablando de pintores, músicos clásicos, directores de los coros principales del país, la gente que ha dejado una huella de 30, 40 años en el país. Son mis invitados para ir ahí en esa reunión, resaltar su labor, hacerle un reconocimiento público y que se conozca también la trayectoria de ese personaje que muchas veces, a veces son olvidados y que tenemos nosotros que recordar. No solamente eso, Verónica, sino que son los modelos para la juventud, para que la gente que ve lo que ellos han hecho puedan venir con su propia originalidad, los demás, pero siempre, si uno se olvida del pasado, de las piedras angulares que han hecho las cosas grandes en las artes, en el país de uno y la cultura, entonces se pierde muchas cosas. Claro, no siempre hay que ir a la fuente. ¿Mm? A la fuente. Hay que volver a los orígenes. Yo siempre Claro. acudo a algunos libros que tengo de cabecera. El Quijote es uno de mis libros porque cuando quiero hacer una hazaña maravillosa, ahí hay como todo un entrenamiento de destrezas. Hay que ir a Borges cuando queremos sumergirnos en ese mundo maravilloso de la literatura. Hay que leer a nuestros poetas, a la poeta Salomé Ureña de Enríquez, la familia Enríquez Ureña, que nos honramos en este país de tener esa familia ilustre, de padre, madre, hijos, una familia completa de intelectuales. Entonces, es tanto, hay una cosa importantísima de las tertulias, que por eso yo invito siempre, he comprometido a muchísimas personas a que hagan tertulias. La tertulia es un abrazo de amistad. La tertulia es un compromiso de compañerismo, es un compromiso de resaltar. Cuando venían de Puerto Rico a mi tertulia invitado José Ferrer Canales y don Ricardo Alegría, era como una gran fiesta. Los dominicanos nos parábamos a recibir a esos personajes. Cuando llegaba Waldo Goyasamín, que era el gran pintor ecuatoriano, eso era una gran fiesta. Cuando llegaba Guy Alexander de Haití, es que cada vez que llegaba un extranjero con una propuesta, era nuestro invitado. Ahí se entrelazan
amistades que duran de por vida y que crean lazos, porque de cada personaje que llegaba a la tertulia salía un proyecto de intercambio, de que un escritor dominicano fuera a Puerto Rico, fuera a Cuba. Es ese intercambio permanente que yo creo, invito a que se haga. Las tertulias hay que hacerlas. Esa es la vida, esa es la gracia de la intelectualidad, no quedarse con los conocimientos, sino compartirlos y crear una sinergia alrededor de lo que nosotros tuvimos el privilegio de aprender, multiplicarlo. Así Creo es. que me faltó alguna de las preguntas de don Leonardo. De la última parte, los nuevos horizontes que usted está contemplando en el ámbito de la cultura. Los horizontes son infinitos porque hay un problema que es que navegan aquí en mi apartamento y en mi oficina tantos personajes diariamente que son los que me traen los compromisos. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que será tan grande como el de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote lo inicié como un simple homenaje porque estudié en la Universidad Mundial de Puerto Rico y ahí una de las materias había que leer el Quijote. Y aunque yo lo había leído muy joven, no lo entendí, pero ya como materia en una universidad muy prestigiosa como fue esa universidad mundial, ahí me agarré del personaje y el personaje me persigue. No me ha ido muy bien porque me persigue. Sigo haciendo sueños y utopías, llevándolas a veces a la realidad, pero no siempre se pueden hacer realidad. Pero por eso cada año tengo un gran proyecto. Este año vengo con un proyecto inmenso. Yo espero que sea para el mes de septiembre, octubre, pero es universal también. Es un proyecto de un escritor universal, un homenaje desde nuestro país, un homenaje visual, gráfico, que será un acontecimiento porque vendrá acompañado, como todo lo que hago, de un libro. Cada proyecto que hago lo dejo plasmado en un libro. Las tertulias de los TAR están en un libro de colección, un libro de 300 páginas, con todas las personas que estuvieron en esa tertulia aparecen en ese libro. Todos mis proyectos están en un libro, por eso tengo más de 30 libros publicados, que no son libros que yo escribí, sino mis trabajos llevados a un libro como memorias. Excelente. Gracias. Excelente. Gracias, Verónica. Extraordinaria. Sí, sí, sí. Muy bien, pues... Por eso es la capitana. Gracias. Impresionante, ¿no? Algún día haré algo parecido. Vamos ahora entonces a terminar este segmento pasándole a la doctora Madera para que dirija su pregunta a Lady Lee. Así. Adelante, doctora. Gracias, muchas gracias. Antes de pasar a la pregunta para Lady Lee, quiero yo decir que una de las magias que tiene mayor el Quijote es esa, que cuando uno lee ese libro, no importa la edad que sea, queda uno realmente hechizado por él. Y siempre anda uno inventando como Don Quijote hazañas extraordinarias. Es algo que quería decir. Bueno, Lady Lee, ¿qué puedo decir? Una pregunta que es encadenada, ¿ok? La pregunta para Lady Lee es la siguiente. ¿De qué forma está impactando The Poet's Passage tu producción literaria? ¿Ok? Tu poesía. ¿Y cómo te sientes al ver la dimensión universal que ese proyecto tuyo ha alcanzado? Me refiero a la galería de arte y a la tertulia. ¿Qué retos también has tenido tú que enfrentar en The Poet's Passage para llevarlo a donde está? Hola y gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Estoy trabajando, así que estoy escapada del trabajo porque trabajo todos los días aquí y tengo las puertas cerradas para que nadie puede entrar. Bueno, el impacto primero fue que cuando yo crecí aquí en Puerto Rico no había lugares como tal que tenían a la poesía como yo lo veía, en un altar. Y todo el mundo estaba separado. Yo siempre soñaba que la poesía unía a la gente y más que había muchos poetas de mi edad que tenían voces, pero no donde
dónde, dónde dejarlas para que no sea un peso encima del ser de uno. Y al yo poner aquí el Poet's Passage, que afuera en la calle tú ves la palabra poesía bien grande, y a cada persona que lee la letra poesía, no importa en qué idioma, saben que tiene que ver con algo de la poesía. Y al tener la palabra poesía en los mentes que están pasando, van a sus casas y se preguntan qué es la poesía. Y de una manera u otra mantengo la poesía viva subliminally. Y entonces tenerlo aquí para todos, no solamente los que ya son conocidos, sino los que van a empezar, como dijo la Ascensión, dijo que las tertulias que tenía, no todos eran profesores, no todos eran lo mejor, pero sí aprendían, y los jóvenes que venían, aprendían de ellos, y ahora son ellos los jóvenes nuevos van a donde ellos para esas lecciones de poesía. Además, lo que he cambiado porque odiaba que me decían que la poesía uno no puede generar dinero, no puede ser una carrera poética, y quise cambiar eso. Yo hago una carrera poética y tengo 9 libros de poesía publicados, y lo he vendido todo tengo que hacer de nuevo siempre. Y quiero enseñarle al mundo poético de los jóvenes poetas que sí, si tú pones todo lo que tú tienes, si de verdad crees en ti, en lo que haces, si naciste para ser escritor, poeta, cantante, lo que sea, si pones 100% de eso de ti, vas a lograr algo. Y aquí lo pruebo, cuando entran aquí y ven que todo esto lo he conseguido de la nada, y todo con poesía. Hasta mi esposo lo conseguí con poesía. Todo lo que yo te puedo decir que es una bendición para mí, ha venido a través de ese enlace, del enlace poético, que yo siempre, no hay quien me diga que no. Y cuando preguntaron ahorita sobre cuando estaban, ¿qué pasó durante el shutdown de COVID? La pandemia, ajá. La pandemia, sí, que yo veo con mis noches de poesía aquí, lo que vi es que muchos escritores, muchos artistas tuvieron por primera vez un tiempo que no fue, ¿cómo te digo? Que no fue interrumpido. Pudieron ver dónde están, dónde tienen que llegar, y tener el tiempo para trabajarlo. He visto desde que la pandemia han regresado muchos poetas, y su trabajo aún es mejor, porque ahora saben, no es todo, ¿cómo se dice? Instant gratification generation, que le escriben rápido para tener algo el martes que viene, y para el martes que viene a ver, para así ver si el público me quiere todavía. Veo que lo trabajan, y al trabajarlo empiezan a estudiar más poemas, poesías de los pasados, porque sin la poesía del pasado, ¿cómo vamos a saber cómo llegamos al presente? Y es una joya la poesía del pasado, y da una clase no solamente sentimental, pero intelectual, que no te puede dar ni una clase o la calle como tal. Así que yo siempre estoy aquí para responder a la poesía y darle 100% todo lo que tiene que ver con la poesía lo hago aquí. Y más que estoy en una ciudad, que es el Viejo San Juan, lo tengo en el mismo centro para que todo el mundo vea que la poesía debe de estar ahí presente con todos los demás. Que no tiene que coger like the back burner. No. Quiero probar que la poesía sí llega, y es más necesario que nunca hoy en día. No sé si te contesté todas las palabras. Todas las Sí, pero excelente. Pero quisiera también que nos dijera qué retos ha tenido tú que enfrentar, the challenges that you have going through. Yo entiendo los retos. 1, ser mujer. 2, que tiene que ver con la literatura. Es uno de los retos que hay que seguir rompiendo esa celda que nos han puesto todo. Y también, claro, aquí viviendo en Puerto Rico, los retos son financieros. Money. Significa que la luz que tenemos aquí cuesta mucho, todo cuesta. Y para mantener este espacio aquí con el micrófono abierto para el público en general, toma mucho sacrificio mantener como negocio. Pero lo bueno del negocio es que yo vendo poesía,
y vendo el arte de mi esposo también, que es un arte. Pero además de eso, proveo un lugar donde todos los artistas pueden venir y compartir aquí, tener la misma, el mismo respeto que merecen donde quiera por su arte. O sea que yo no les cobro por tener el espacio para hacer lo que quieran. Al contrario, mis retos son tratar de que todo que tenga un sueño que entra por estas puertas es que ellos mismos creen en ese reto, en ese sueño, no importa lo que el mundo les diga, porque sí van a poder a llegar a eso y ser más felices. Pero el reto es, al fin del día, es cuántas cuentas uno tiene que pagar y cómo manejarlas. Sí, eso es real, ¿no? El aspecto financiero. Pero como decía ahorita, en verdad debes sentirte súper complacida y satisfecha Sí. porque en verdad esa conexión que tú has hecho con la poesía y proveer ese espacio de fraternidad real, y sobre todo con ese punto, el punto de respeto. Allí no se va a juzgar a nadie. Si el que viene ya que tiene una tradición, el que ya maneja mal, ha cultivado, ¿no?, lo que es realmente la poesía, lleva más años en el territorio poético, ya ha publicado, etcétera, etcétera, se recibe con el mismo respeto que se recibe a aquel que está dando sus primeros pasitos, porque es muy importante no cortarle las alas a los futuros poetas y escritores, porque así es que se aprende, mimetizando, mirando a los que ya están un poco más avanzados, los que vienen detrás, entonces florecen también. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a pasar al próximo segmento. Y en este segmento, Lady Lee nos va a crear un paréntesis poético. Vamos a escucharla a ella. Vas a tener unos 8 minutos para este segmento, Lady Lee, y luego te daremos más tiempo más a futuro. Voy a ¿Okay? recitar. Eso es lo Vas a leer, claro, está ahí en el programa. Vas a no leer vi el programa, pero está bien, está bien. Está bien. alguno de tus poemas. Okay. Okay. Bueno, yo no sé si saben, pero yo escribo en inglés y la razón de por qué yo escribo en inglés en Puerto Rico es que uno, no hay muchos poetas puertorriqueños que escriben ese idioma, y dos, porque antes trabajaba en el Instituto de Cultura Puertorriqueña donde se pasaba siempre Ricardo Alegría, para que se lo veía a menudo, y venían gente de alrededor del mundo, no solamente los turistas de los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, y lo único que tenían en común era que entendían, aunque sea un poquito en inglés, y me preguntaban si había poesía en inglés puertorriqueña. Y ahí es cuando yo entro 100% a llenar ese espacio. Y lo hago con todo el carácter puertorriqueño. O sea que yo quiero ser la mejor del mundo si se puede. Bueno, pero yo escribo en inglés. Pero voy a recitar un poema en español y los demás lo haré en inglés. Este se llama En Palabras. En palabras quisiera verte más. Iríamos a la tierra de nadie a recoger sueños perdidos. Ya la historia del hombre con su estado de espejo roto caerá y cesará la guerra entre sociedades que se aman. Sin querer, sus rostros nos lo dicen cuando los pasamos en las calles que insisten en callarnos. Cántame con hojas llenas de palabras que se bañaron en tu ser y te prometo, seré feliz. Gracias. Ahora, a ver si hay otro poema, porque de verdad, como estaba trabajando, yo solamente sabía que tenía que estar aquí a las 4. Por eso te mandé varios emails Sí, y mensajitos. lo sé. Y gracias. Okay. This one is the chimes. And I like it because I'm changing my way of writing. And that's part of growing up. Letters roll off your tongue into words I love. They bathe me when I need them most. Some leave a smile behind on your lips to catch me whispering for more when I need them.
to dance to the idea of being kissed without being touched, teases lust to blush and slip away. Say what you may say. Your eyes understand my confusion. They see me breathe before I make a sound and catch me before I fall deeper into their spell, to wake me up to see love being made to save me from myself. Letting me lose the doubt that filled my eyes before I saw you again. The clues were caught in glass jars in the middle of the night when they shone the brightest. We had each other's hand in our hearts like children hold their dreams with magic in the air. Oh, my living God, we are here. There, you see me, I see you, you feel me, I feel you, and time leaps to form direction and guide me back home to where my heart waits for me to bring this feeling back to it, to keep it safe, to put it on the altar of my faith. For as you know, little ideas are tied to strings and strung on driftwood to hang in the wind, to sing as the breeze blows through our imagination. And once in a while, two will strike a chord that carries peace to where it's needed. Okay. That's another one. Okay. And I will read one from my book. This is a book called Heal. And Where Art Thou? I did bring a book. You see, I was almost prepared. Almost. Okay. This one's called The Unfinished Symphony. As if memory were an instrument my mind can play, with invisible strings in the dark, demanding attention. I listened for hours to the silent sorrow that attached. I listened for hours to the silent sorrow attached to the notes that have pierced my heart. What spirit holds me? What keeps me close enough to time to whisper into eternity my desire for the past? No matter how many times the vibrations are forced to cut into the barrier that silenced them, they bring an atmosphere that calls upon my senses and brings them back to life. Double dipped in awareness, a sweet brew of a joy that was everything once and still wants no comparison. Truly, if only I could master my frustration instead of being paralyzed by a thought whose rhythm breaks my heart, I could cherish this unfinished symphony by the time it ends. And last but not least, unless you have a request, no, I'm kidding. Oh my God. Okay, this one is a poem to an artist. Bello. To begin with light is to have come from the dark. To see white is to know of its existence. Before you even start to live, understand the ability to create, to diffuse a mental state and escape into one's own color. Sharp and to the point. Moments unaware of a choice, bringing a talent to life, defining inhibitions with each try. The soul is a manifestation of thought with the essentials. The body conveys these ideas with their possessions to create an art like nothing we've ever seen. For I know now, to end in color is to have lived, and to see black is to know of its beauty. Before you can appreciate the values, you must regenerate the cause. For dreams are achievements in the making.
And those are my poems. Unless you want to read more. I don't know how much time passed. Excellent. You're going to have another section that you're going to read more. Va a leer más adelante un poquito Okay. más, ¿ok? Por favor. Muy bien, gracias, gracias. Qué magnífico escucharte, ¿no? Vamos ahora a escuchar a la doctora Tinajero, que nos va a hablar de la génesis de su obra, El lector de tabaquería, ¿ok? Vamos a escucharla, por favor. ¿Cómo se gesta? Háblenos un poco de esa obra en particular. Muy bien, sí, gracias por la pregunta. Cuando yo estaba enseñando español en Yale, me aburrí, como siempre me aburro de todo, ¿no? Entonces siempre estoy buscando cosas. Entonces decidí tomar una clase con un colega, el famoso crítico Roberto González Echevarría. Entonces fui a una de sus clases de literatura cubana. Y entonces estábamos leyendo una novela que a nadie le gustó, una novela contemporánea. Y entonces ahí había una línea en esa novela que decía, mi madre lee como una lectora de tabaquería. Entonces el profesor le explicó a la clase que lo que era un lector o una lectora de tabaquería. Dijo, hace muchísimos años, dice, en las fábricas de tabaco se empleaba una persona que le leyera a los tabaqueros mientras ellos hacían su trabajo. Pero entonces a mí la idea me fascinó y me fui a buscar libros de historia, de literatura que hablaran sobre esta figura que era el lector de tabaquería. Entonces, después de buscar archivos por doquier, me di cuenta de que nadie había escrito un libro. Lo que único que encontraba era fragmentos de lo que era, lo que fue o lo que es más bien esta profesión. Así que me puse a hacer trabajo de archivo muy fuerte en Yale, en la New York Public Library también, hasta que alguien me dijo que había también lectores en Cuba en la actualidad. Entonces me fui a Cuba a hacer trabajo de campo. Empecé primero por La Habana, después hice viajes más densos hacia todo el interior, viajé por todo Cuba, todo lo que pude, para recolectar los testimonios de estos lectores que todavía vivían, porque yo pensé que al llegar a Cuba me iba a encontrar con bibliotecas dentro de las fábricas de tabaco, que me iban a decir, bueno, esta es la biblioteca y esto es lo que yo he leído. Mentira, no había nada. Entonces fueron solamente los testimonios de estos lectores los que estas recolecciones, estas memorias, lo que pude poner en el libro para crear esta historia, ¿no? Después me di cuenta también que había habido lectores en Tampa y en Florida, porque eran los cubanos que salieron a finales del siglo XIX, se vinieron a Estados Unidos porque había primero la guerra de los 10 años en Cuba, ¿no? Entonces ellos se vienen para acá y allí crearon una cultura del tabaco y todo esto. Entonces también hubo lectores en Estados Unidos, ¿no? Así que me di cuenta que yo no estaba escribiendo un artículo o dos, sino que esto tenía que ser un libro, ¿no? Así que me di a la tarea de escribir ese libro, pero también alguien me dijo por ahí, pero también hubo lectores en México. Pero también en Puerto Rico hubo lectores. ¿Y qué voy a hacer con España? ¿No? Hubo lectores en España. Entonces, así es como me puse a escribir este libro, que me tomó 5 años. Al 100% de mi tiempo, mientras yo no estaba enseñando, yo me dediqué, no di ni una conferencia en esos 5 años, solamente me dediqué cuerpo y alma a ese libro. Entonces me di cuenta que no era un trabajo, que no era un libro de literatura. Yo estaba escribiendo un libro de historia. Y yo no soy historiadora. Yo nunca tomé metodología histórica. Yo me di cuenta que era un libro de antropología. Yo tampoco soy antropóloga, aunque era un libro de etnografía. Entonces lo escribí con muchísimo miedo a tener errores, a cometer errores, ¿no? Pero bueno, al final del día era el primer libro de historia sobre el lector de tabaquería, lector y lectoras, porque en la actualidad hay más lectoras en Cuba que lectores hombres. Así que, pues nada, pues lo hice y
El libro ha sido acogido en todos los campos, en la historia, en la literatura, en la etnografía, en la antropología, en los estudios culturales, ¿no? Y así que, bueno, por varios años tuve que dar charlas por todo el mundo sobre esto, ¿verdad? Porque todo el mundo, ay, ¿cómo que esto, no? Y tuve la suerte de que el libro, mientras yo escribía, salió la obra de teatro Anna in the Tropics de Nilo Cruz. Entonces, mi libro le ayuda al lector, al lector de Anna in the Tropics o al que vaya a ver la obra de teatro a comprender mejor ¿no? la historia de esta figura, ¿no? Tuve que entrar en el terreno de lo que se llama la historia de la lectura, ¿verdad? Yo no sabía que existía dentro de la historia una rama que es las prácticas de la lectura o la historia de la lectura. Entonces tuve que aprender muchísimo de eso también, ¿no? Y cuando se escribe una historia sobre la lectura, lo que hace uno muchas veces es de que se desvía. Porque si está escribiendo uno sobre bibliotecas, ¿no? Títulos, y uno no conoce algún libro, lo que hace es que se pone a leer. Y entonces termina uno diciéndose a sí mismo, pero si mi trabajo no es estar leyendo este trabajo de literatura, esta obra literaria, sino escribir sobre cómo es que se leyó, a quién se le leyó, cuándo se le leyó, ¿no? Ese fue un reto fuertísimo. O sea, escribir sobre una historia de la lectura en voz alta es un trabajo muy difícil, a menos de que alguien realmente se ponga a escribir, ¿verdad? Esto es lo que está pasando. Por ejemplo, nosotros vamos a tener recordings, ¿no? De lo que estamos hablando y de estas lecturas en voz alta y de lo que nosotros como público estamos escuchando, ¿no? Por lo menos hay eso, pero antes de eso, si alguien no se puso con pluma y papel a escribir las listas de lo que se leía, pues entonces no había forma de rescatarlo. Entonces, para mí era una tarea monumental de 140 años de historia. Sentía que se me caía el mundo, ¿no? Se me caían las bibliotecas de encima, ¿no? Pero gracias a que pude escribir ese libro, entonces pude escribir mis memorias más tarde sobre el tiempo que yo viví en Japón, ¿no? Si yo no hubiera escrito ese libro, yo no habría podido escribir esa autobiografía mía del tiempo que vive en el lejano oriente, ¿no? Así que fue una forma muy grata de poder aprender a escribir la historia, pero de una forma amena, ¿no? Porque yo no quería meterme a hablar de la política tampoco, ¿no? Y hablar de Cuba sin entrar a la política es arriesgarlo todo. Casi imposible. Imposible, sí. Sí. Eso es. Así Pues que... déjeme decirle que una cosa, doctora Tinajero, que cuando yo le escuché a usted y sobre todo las imágenes que usted compartió, desde entonces llevo encendida la llamita que me dice, tienes que ir a Cuba para que escuches a esa gente leer allí y debes ir, porque en mi país, en la República Dominicana, hay una tradición tabacalera, pero muy buena. Tabaco, bueno, mi padre era tabaquero. Yo cuando niña, cuando pequeñita, tendría 5 o 4 años, recuerdo ir a los ranchos de tabaco cuando los trabajadores de mi padre estaban recogiendo tabaco y hacían lo que se llama la sarta de tabaco, amarrándola. Y me hacían los trabajadores como falditas con el tabaco, ¿no? Cuando estaban haciendo eso. Y tengo esas memorias y esas imágenes aquí clavadas y yo digo, en la República Dominicana, ¿qué hacen? ¿Qué hacían en la época de mi padre y después las personas que estaban trabajando en los tabacos, en la tabaquería? ¿Cómo se entretenían ellos? ¿Habrá igual una misma tradición de lectura, de contar historias? Y todo eso lo he tenido que me está siempre revoloteando en la cabeza. Y fue a partir de ese momento cuando vi ese trabajo tan magnífico que hizo usted con esa obra que he tenido siempre el interés y la curiosidad de seguir buscando más sobre eso. Y Sí, bueno,
Y muchísimas gracias. Solamente rapidito, si yo fui al Cibao y estuve por ahí viajando, le pedí a unos tabaqueros que me acompañaran para ir a ver si encontrábamos personas que nos pudieran dar testimonio, ¿no? Hay un tabaquero actual, bueno, cuando yo lo entrevisté hace años, que estaba en una de las fábricas de tabaco y a él lo entrevisté, pero sería cosa de irles preguntando a ver si existen tabaqueros que nos puedan dar testimonios. O sea, es tiempo. Es irse al Cibao, por allá, por el área de Navarrete, por todas esas partes, e irle preguntando a la gente, y es que el trabajo de campo es denso. Pero después de que termine este proyecto, si usted gusta ir conmigo y de que podamos ir a recopilar estos testimonios. Yo me apunto, porque como le digo, en Palmar, una región del Cibao, precisamente, era donde mi padre tenía extensiones grandísimas de plantaciones de tabaco. Y me imagino que no era el solo, habría más. Yo solamente recuerdo aquel verde esmeralda tan hermoso de las hojas de tabaco en las plantaciones. Pero de hecho, me imagino que sí, que debe haber. Bueno, ya es un proyecto que podemos las dos. Hagámoslo, yo encantada o sea, es algo que, o sea, ese libro me ha marcado de una forma que aquí la recibimos. Claro, mira, aquí tenemos el enlace que nos puedes hacer los puntos de... Y el libro sería muy bueno que venga a República Dominicana porque este es un país tabaquero. Claro. Grande. Sí. Bueno, competimos con Cuba en tabaco. Sí. Claro. Pero saben ustedes que César Andrew Iglesias, un puertorriqueño en el siglo XIX, para el principio de 1900, había una fábrica de tabaco, de cigarros, tabaco, en lo que es hoy Washington Heights, 160 y pico. Y bueno, eso aparece en la literatura puertorriqueña y en las memorias de César Andrew Iglesias, que fue un sindicalista, y se dedicaban en esa fábrica, hacían las lecturas. Los tabaqueros estaban envolviendo los tabacos y había una persona que leía. Yo tengo entendido que en la República Dominicana se escuchaban novelas. Las novelas radiales. Sí. Que en las fábricas de tabaco se escuchaban las novelas que venían de Cuba. Claro, la tradición es cubana. Claro. Sí, la tradición es totalmente cubana. Y sí, como dice la profesora Tinajero, hoy en día es muy difícil encontrar en Cuba que sean hombres los que lean, son mayormente las mujeres. Yo tuve la oportunidad de leerle también en uno de mis viajes. Yo pude leer en la fábrica de tabaco de La Habana Vieja. Así que, y mis estudiantes, como andaba con un grupo de estudiantes, estaban encantados y algunos aprendieron a envolver los tabacos y claro, viajamos a Viñales y nos metimos en las fincas de tabaco y vimos todo el proceso del tabaco. Así que es una historia sin fin. Es una historia sin fin, porque a mí Cambridge University Press me acaba de pedir un artículo sobre Martí y los tabaqueros, y es que no me deja, es una sombra que me sigue. Tengo entendido que José Martí visitó esa fábrica de tabaco en la que Andrew Iglesias participaba. Andrew Iglesias era como dije, un sindicalista puertorriqueño que llegó a Nueva York a principios del siglo XIX. Loida Figueroa, la doctora Loida Figueroa, historiadora, ella tiene un trabajo magnífico sobre eso y aparece en la primera literatura escrita por los puertorriqueños en Nueva York mayormente, se menciona esa tradición. Se puede buscar en el epistolario de José Martí. No, ya, mi libro, mi artículo es sobre las cartas de José Martí a los tabaqueros, de Tampa y Cayo Hueso. Claro. Sobre la cuestión en Nueva York, yo no he visto, pero siempre yo voy a las obras completas de José Martí. Bueno, ese libro nos interesa mucho en República Dominicana.
Nada Con más nos mucho ponemos gusto. en contacto a través de Teonilda para ver cómo nos puede ser Claro llegar que sí, de para esto darle se tratan bibliotecas. estas tertulias y yo encantada de ir a la República Dominicana y hacer este trabajo. Pero claro que sí. Teonilda, Alberto los tiene una caballeros pregunta. están levantando la mano. Alberto tiene la Sí, mano levantada hace rato. A ver, sí, Alberto, sí, te estamos yo discriminando. quería compartir la sorpresa también con el gremio de los tabaqueros, porque en algún momento de la década del 90 me vino inmediatamente a la mente cuando vi el tema, Memorias de don Bernardo Vega, Sí, Sí. que era un sí. puertorriqueño que había venido en la década de los 40 Ujú. y aparentemente la gente se sorprendía que un tabaquero pudiera estar tan enterado y saber tanto de literatura, ¿no? Es un tema encerrado y como solemos decir, hay una historia para todo. Hay una historia de la Claro, radio, sí. una historia del tabaco, ¿no? Sí, sí, hablo de Bernardo Vega en el libro y también hablo de Luisa Capetillo, la puertorriqueña que fue lectora en Tampa, ¿no? O sea, a través de Bernardo Vega es que yo la conecté, pero es que sí, es un mundo que no se acaba, ¿no? Sin fin. Así es. Pero yo voy a compartir con ustedes algo, una anécdota pequeña de mi vida. Resulta que cuando yo vine a este país en el 1970 y tantos, ¿verdad? En lo que esperaba tener el año para poder entrar a la universidad con el tuition del Pell y todas estas cuestiones, ¿verdad? Financial aid. Resulta que conseguí un trabajo en una tabacaría, ¿cómo se llama? Tabaquería, tabaquería. Tabaquería. En una tabaquería que estaba, no sé si está, en la 54 en Manhattan. Y lo más irónico del asunto es, imagínense yo era size 2, 3, era y con la estatura tan pequeña que tengo yo. Y el que dirigía esa empresa ahí era un señor irlandés, altísimo y fuerte, lo recuerdo como que lo estuviera mirando ahora. Y que resulta que yo fui ahí en lo que esperaba unos 3 o 4 meses antes de empezar la universidad, en ese proceso de espera. No sé ni quién me llevó a este lugar y me han contratado para que fuera supervisora de calidad de esos cigarrillos Nat Sherman Cigarettes, que son súper fancy, carísimos, ¿verdad? Que tienen la tienda, está en la Quinta Avenida. Y yo era la que pesaba el tabaco. Yo decía, pero esto será una cuestión de mi padre que me viene siguiendo, porque ¿dónde yo aquí voy a venir de que a caer en una cosa así? En realidad, no, las cosas no insólitas que le pasan a uno en la vida. Pues ahí duré como unos 4 o 5 meses y luego ya me fui para la universidad. Recuerdo que él me decía, tú aquí no puedes estar. Tú tienes que estar en la universidad, tú eres material de la universidad, ¿no? Y aquí, y me puso en mi oficina y yo dije midiendo, pesando tabaco, imagínense ustedes. Cuando hacer una nota a pie de Y página. yo, no sé, doctora Teonilda, yo tengo también una anécdota vivencial. Sí. Yo soy del Cibao, en la República Dominicana. Mis orígenes, mis abuelos eran pequeños productores de tabaco. No eran grandes empresarios, pero eran que cosechaban también tabaco en la región del Cibao. Yo sé de lo que estamos hablando y me encanta este asunto y estoy muy interesado. Ojalá que cuando usted, doctora Araceli, pueda ir por allá, pueda yo estar también en esa presentación. Me encantaría. Esta es la otra parte de la anécdota más vivencial. Mi formación de joven fue en convento. Yo estudié en Barcelona y en Barcelona me tocó leer también lo que estamos hablando, el tema de la lectura durante las comidas, se leía en los conventos y eso me llamaba poderosamente la atención. Ese es un dato muy importante, pero también descubrí más adelante en los conventos, pero ya de alta tradición, como son los monjes benedictinos, ellos suelen también leer durante las comidas. De modo que eso es una tradición, la de la lectura, llámese mientras se hace tabaco, mientras se come, que está bastante arraigada en la Europa antigua. Yo no sé de esto, Alberto, que conocen bien la tradición y la historia,
¿podría empalmar usted, doctora Araceli, esa tradición de las lecturas pues venida de Europa o algo por el estilo? Y termino la anécdota. Sí, las reglas de San Benito habla de ese lector, lector de la semana, ¿no? La Sí. regla, en la regla Monacorum, o sea, en la regla se decía, el lector de la semana, tenía que haber un lector semanal. Y este lector comenzaba, Señor, ábreme los labios y mi boca enunciará tus alabanzas. Así es como empezaba el doctor semanal, que no se podía equivocar y estaban todas las reglas. De ahí viene, ¿no? O sea, fue fascinante encontrar eso, que de ahí, ¿no? Se origina la lectura en voz alta, ¿no? O sea, que viene de estos espacios conventuales, ¿no? Claro, claro, así es, así es. Súper, Bueno, señores, vamos entonces a movernos, que ahora nos toca escuchar a la señora Verónica Ascensión, que nos va a compartir un poco, a hablar acerca de la visión y los logros desde su perspectiva, ¿no? Que ha tenido y que tuvo la tertulia Nicolás de Obando y del Café Literario Verónica. ¿Ok? Vamos a ver, esto es Cintia, que lo debía de conducir, pero ya yo me salté. Y bueno, ya la anuncié. Así es que empieza, Verónica, por favor. Estoy aquí. Que Cintia no me pase, no me multe. Y No, en el club estamos de muy bien, lectura, estamos por muy favor. bien y muy activa. No, antes de, quiero decirle a Lady Lee que en su pequeña librería, espacio de reflexión, ¿verdad? Y café, si necesita libros dominicanos, yo le envío libros a Norberto González. Yo soy distribuidora de libros y él tiene, en esta semana le van a llegar cerca de 200 libros dominicanos. Que ahí es un lugar donde tú puedes conseguir libros, va poesía, va historia, va de todo un poco. Se los mando siempre por correo. Es un compromiso que tengo con la Universidad de Puerto Rico de mandar libros para Norberto, porque algunos son libros de consulta para profesores de la Universidad de Puerto Rico. Entonces es una fuente para conseguir libros dominicanos. En lo último que sale, siempre trato de mandar novedades. Y a Araceli, que la espero aquí, yo creo que este grupo debemos comprometernos con un encuentro, que el Café Literario lo reciba con esa presentación de ese libro, y además un reencuentro para también conocernos más, los que no nos conocemos. Y este es un país maravilloso, los que estábamos aquí no nos queremos ir, y los que están fuera quieren venir. Así mismo es. Bueno, nosotros te tomamos la palabra, tú me dejarás saber para que lo agendemos y nos vamos todito para allá. Claro que sí, claro que sí. Entonces, con relación a mi trabajo, quería decirle también, le di que es poeta, a los poetas siempre me gusta apuntalar algunas cosas. La poesía, mi experiencia, 20 años en librería, cuesta que la poesía no se vende. Los libros de poesía son los menos vendidos en las librerías, pero en la poesía se puede poner a cabalgar, como lo hizo Serrat con Miguel Hernández. Cuando la poesía cabalga sobre la música, camina más rápido. Miguel Hernández fue conocido en el mundo a través de Joan Manuel Serrat y de otros cantantes. Entonces, yo trabajo mucho la poesía ilustrada. Ahora mismo tengo un proyecto que entrego ahora en el mes de junio a un banco importante del país, que es Hay un país en el mundo, colocado en el mismo trayecto del sol, el poema de Pedro Mir, ilustrado. Yo lo dividí en 12 fragmentos, se lo entregué a una gran pintora, a una de las más reconocidas pintoras de nuestro país, que es Elsa Núñez, y ella hizo 12 ilustraciones. Con ese poema fragmentado y las 12 ilustraciones he hecho un libro de colección, porque he invitado a 5 críticos de arte que han escrito para el libro. Entonces ha salido un libro en papel satinado de unas 150 páginas, que es de esos libros que tú pones en tu mesa de recibo, para que las personas los puedan ver, yo sugiero hasta con guantes, para preservarlos. Entonces, la poesía sí camina también, porque este es un banco que cumple su 50 aniversario. Me llamaron para que yo le hiciera una propuesta y le propuse hacer Hay un país en el mundo ilustrado. Ese libro lo va a regalar el banco a todos sus clientes. Entonces hay que buscarle la vuelta a la poesía
y a todo lo que hacemos en el mundo literario para que camine. Es muy lindo cuando se musicaliza. Hay un país en el mundo, también está musicalizado por nuestro gran artista Manuel Jiménez, y es una joya lo que ha salido cuando se lleva al teatro. Tenemos que nosotros, los que estamos en este mundo, ingeniarnos de pasarnos de una mano a otra lo que hacemos para que camine, para que fluya, para que llegue a un mayor público. Ese poema, Hay un país en el mundo, que es un himno nacional nuestro. Yo lo monté muchas veces en poesía coreana, claro, con estudiantes, y fueron presentaciones magníficas. Tuvimos así incluso Así es. En el consulado dominicano aquí de Nueva York, un grupo de estudiantes, y siempre. Eso es una belleza en poesía coreana. Nuestra Universidad Autónoma lo presenta bastante para el aniversario, el nacimiento de Pedro Mir. Claro. Siempre hay, la poesía coreana lo hace. Bueno, esa es una de las cosas que siempre hacemos. Con relación a, me preguntaste del club de lectura, ese club de lectura lo ideó Isael Pérez, que es un gestor cultural de República Dominicana, muy ingenioso, siempre tiene buenas ideas, y él en el momento, como su vida, él vive de la venta de libros, y vio que se cerró la venta de libros, se cerraron las librerías en la pandemia, pues creó un círculo de clubes de lectura. Hicieron un club dedicado a mí, Club de Lectura Verónica Ascensión. Entonces ahí me vi comprometida a darle seguimiento a ese club. El club mío tiene 62 personas inscritas. Yo mando 60 libros mensualmente a las 60 personas que componen el club de lectura. Leemos el libro y una vez al mes nos reunimos vía Zoom con el autor o la autora a conversar sobre el libro. Hacemos una reunión de 2 horas, un 7:30, 9:30, nos tomamos un vino, conversamos, se lee parte de la obra, se comenta, y eso me ha creado un compromiso grande, porque los clubes de lectura, aunque son muchos andan muy pequeñitos, otros se han diluido porque ya se abrió el mundo, ya la gente no quiere estar encerrada. Entonces yo lo estoy haciendo para mantenerlo, que un mes lo hago virtual y otro mes lo hago presencial en la librería Cuesta. Pues cuando tú lo tengas, perdona Verónica, cuando lo tengas virtual, si puedes enviarme el enlace y yo lo comparto con el grupo, y los que quieran o estén disponibles para verlo se suman, y me mandan a decir con anticipación cuál es el libro que van a estar discutiendo para yo pasar la nota, ¿no? Y aunque no hayan leído el libro, hay muchas cosas que aparecen de los libros ya virtual. Hay libros que están en Amazon, pero si no aparece, participar en sí ya te da la oportunidad de conocer al autor, a la autora, de intercambiar ideas y de conocer de qué se trata. Entonces, mantener estos espacios no es fácil. Ya el club de lectura fue 2020, ya estamos en el 2023, hemos leído 27 libros. Yo los tengo así, todos los amarraditos, les voy colocando el de cada mes y ya tenemos un paquete así de libros leídos. Eso nos ha dado una experiencia maravillosa, porque escuchar al autor así en grupos pequeños, y también nos ha ayudado a que se vendan 60 libros como quiera. Son 60 libros. Los libros, un autor después que lo hace tiene que venderlo, porque tiene que sacar el dinero que invirtió por lo menos en la impresión del libro. Así es. Y en eso trabajamos. Así es. Así sea. Y el café literario no, porque ya ese es un espacio que es presencial, mensual, con 100 personas, 150 personas, dependiendo del invitado. Se hace un reconocimiento. Yo en todos los cafés literarios tengo una parte musical, un pianista clásico, o los cantantes o algo, siempre hay música. En los cafés literarios se le ha dedicado a empresarios como Pepín Corripio, a escritores como Jochi Mármol, Jochi Herrera, Ángel Hernández. Pasamos de un grupo a otro, a pintores, a músicos, el director de la Sinfónica, el director del Coro Nacional, toda la gente que sabemos y tenemos listado que merecen ser reconocidos en ese café literario. ¿Y cuáles dirías tú, Verónica, que son los logros que hasta ahora lleva ese espacio Café Literario Verónica? Bueno, mantener coherencia en el pensamiento literario humanístico, mantener una coherencia de 35 años, mantener un grupo de amigos que no es fácil alrededor de los temas que tratamos. Lo hemos logrado, mantener un grupo de amigos alrededor de nosotros,
mantener la dinámica de la promoción de la literatura, la música y lo mismo que hacemos ahora mismo, que estamos haciendo en el programa de televisión. Nada es fácil. Trabajar estos temas nunca es fácil, pero es lo que sabemos hacer, es lo único que aprendimos. No sabemos hacer otra cosa. Entonces tenemos que ir a esto buscándole la vuelta. Así es. Así es. Muchísimas gracias por contestar. Y vamos ahora a pasar a nuestro último segmento, en el que ahora Lady Lee va a volver a leernos un par de poemas más para continuar. Así que Lady Lee, por favor. Estoy pensando en todo lo que estoy escuchando. Ok. Decidí con 2 poemas, uno en español y uno en inglés. Voy a empezar con el de inglés y después leo el de español. Además, en las tiendas que yo tengo, yo vendo poesía, no solamente los libros, pero vendo lo que son poesías pintadas así. Y uno de mis libros ya ha vendido más de 6,000 copias. Y el libro salió recientemente, así que vendo mucha poesía aquí para ver que la gente sí compran y llegan aquí. Vendo libros de poesía, de cualquier libro de poesía que entran por esas puertas, yo las compro. Así que sí me interesa los libros, Verónica, sí me interesa. Muy bien. Ok. Little by little. I'm letting go. Little by little, but I am. It sometimes hurts. I sometimes cry. I sometimes erase it all, and sometimes I try and I can't. But I'm letting go. I am. That's just the way I am. I can't help it anymore. My mind races, unlike the hare who had patience to compete. I'm racing to defeat myself. It's torture in a shell. My heart has been to hell. I'm letting go. Little by little, but I am. I learned that now I can. Sometimes it's good. Sometimes it's sweet. There are times too that I never meet a standard, where questions flow unanswered, and it's okay in itself. I'm taking down the shelf of expectations, crowded by imitations. I learned that now I can. I'm letting go, little by little, but I am. Thank you. And not for anything, but that one poem that I just read to you, in this format, I've sold over $100,000. One poem, which makes me proud. And I love to tell it to poets that yes, you can make money with your work. That's wonderful. Oh my God. That's what pays the mortgage. Absolutely. Poetry pays the bills. Yes. Okay. No sé, como te digo, yo siempre escribo en inglés, pero voy a leer como que real personal, porque yo no me gusta compartir mis poemas en español, porque hay tantos poetas enormes en este idioma que a mí, no sé, tuviera que saber más y conocer más y vivir más para llegar a esos niveles. Pero aquí está Viví. Viví como todos quisieron. Soñé en silencios absurdos, entre bosques, definiendo la libertad que me esperaba con colores estruendos. La esperanza nunca dejó mi lado. Fuimos enlazados con amor, aun cuando el trueno de la discordia provocó un apagón. Y arde en la piel el dolor de la ignorancia que me impusieron. Por eso, suelto todo de noche. Mi silueta de seda se deja acariciar por el tiempo al aire libre. Entre piernas, caderas, cintura, la sombra siempre atrae la luz, a revelar la cúspide de mis senos, como lomas del desierto al caer el sol, llenos de deseos de dar. Y el suspiro que provocó se escapó con lucidez, dejando su néctar de sueños en mis labios otra vez. Gracias. Maravilloso, muy lindo. ¿Puede leer otro más, por favor? Otro más. Uno más. Okay, time will tell. No, not time will tell.
Otro más. Otro más. Vamos a escogerlo de aquí. De la escritura, el teléfono ahora es de todo tiene que ver con el teléfono ahora. Entire office is in my phone. Okay, let's see. Okay, this is a new poem, and it's called A Miracle. Lost in prayer, I feel my thought form an alliance with words caught in my throat. For judging myself more first than anyone else has or ever will. Dear heart, to fulfill its thrill, I call out and sing to its content. Let me honor your lament. An attempt to reinvent love should be enough to cast off sin's shadows, seeking lies, suffocating, and consuming our truth. And like that, whoosh, everything is gone. And on the page appears a poem. So it's a new poem. Okay. Excelente. Like, Good job. needs work, needs some editing, but hey, every day needs a little editing. Claro, claro. Estamos en este mes, que es el mes de la poesía, en abril, ¿verdad? Y entonces yo, antes ya de decir las palabras de despedida de esta tarde tan maravillosa, con esta polifonía tan exquisita y armónica que hemos tenido y variada en temas y de todo, quisiera leer un poema de este libro mío, este poemario, Un camino carmesí, A Crimson Path. Y este poema se titula Recuerdos. Van llegando los recuerdos y apabullan la memoria. Se golpean unos con otros y se vuelven mariposas. Primer recuerdo. No me olvide, Rudolph, dice muy quedo Madame Bovary, y el muy bribón le jura amor eterno. Segundo recuerdo. Aparece Penélope tejiendo amores de hilo en el banco, y rendidas a sus pies yacen las últimas hojas de otoño que Becker escuchó en la nostalgia de la tarde. Tercer recuerdo. Se va apagando el amor entre sonrisas y besos, y un quejido, apenas un murmullo, se lleva mi inocencia. Wow, qué lindo. Señoras y señores, hemos tenido, como les prometí, una tarde maravillosa, espléndida. Ya quisiera yo continuar, pero esto es un paréntesis de lo que continuará pasando en esta polifonía literaria, pedagógica y artística, ¿verdad? Hemos tenido estas tres invitadas de honor del mes, la señora Verónica Ascensión, embajadora, como la llamo, de la cultura dominicana. Tenemos a la poeta Lady Lee Andrews, maravillosa. Tenemos a la profesora, la catedrática crítica literaria, la señora Araceli Tinajero, con nosotros. Y estos cómplices vuestros, de ustedes, la doctora Cintia Molina, Alberto Pérez Lorenzo y el Fausto Leonardo Enríquez y esta servidora. Ahora solo queda que ellas, nuestras invitadas, y mis cómplices digan una o dos palabras, las que quieran, de despedida. ¿Ok? Y con esto vamos a cerrar. Pueden empezar en el orden que deseen. Vamos a darle primero a Verónica. A ver. Sí, no soy poeta, pero puedo leer un fragmento de Hay un país en el mundo. Para ustedes y para todos los que nos escuchan. Claro. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano, como un ala de murciélago, apoyado en la brisa, sencillamente claro, como el rastro del beso de las solteras antiguas, o en el día de los tejados, sencillamente frutal, fluvial y material.
y sin embargo, sencillamente tórrido y pateado, como un adolescente en las caderas, sencillamente triste y oprimido, sencillamente agreste y despoblado. Pedro Mier. Gracias. Bueno, pues despídanse, por favor. A ver. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, por invitarme, a la doctora Teonilda Madera. Muchísimas gracias y a este bonito equipo, y espero que pronto nos veamos otra vez. Gracias. Gracias por invitarme. No pasa mucho. Así que I really appreciate it. I know I'm really busy and everything, but I love being a part of any group that has to do with literature in any format. So thank you for having me here, Teonilda. I'm grateful. Y conocerlos a todos. Gracias. Aquí a la orden en San Juan, que yo casi no salgo del viejo San Juan, del casco como tal. O sea que estoy aquí para siempre. A la orden. Gracias, Cintia Molina, por las palabras. Gracias a todos y que tengan una buena tarde. Y nos vemos a final del mes que viene. 28. El 28, domingo El 28 de mayo. de mayo. Gracias, Leonardo. Gracias, Alberto. Y gracias, Yo también me Teonilda. siento muy complacido de tenerlas a todas maestras auténticas de la vida, de la cultura, de las letras, apasionadas. Realmente me voy muy contento. Gracias. Este espacio de tiempo y esta compañía tan linda realmente ha sido delicioso. Tengan buenas tardes, ¿eh? Gracias. Muy Gracias. bien, pues nada, nos despedimos. Recuerden que nuestro programa tiene una revista literaria, que es la revista literaria polifónica que tenemos. Se va a presentar en Madrid, en la Casa de América, Dios mediante, el 27 de junio. Y también la vamos a presentar el día 6 de julio en el Centro de Arte Moderno de Madrid. Todos los que quieran adquirirla, pues pueden mandarme la petición. Y entonces el costo es de $15 perdón, $18 para poder seguir cubriendo el próximo número. Primer anuario lo he cubierto todos los gastos yo, porque si no es así, los proyectos no empiezan. Y entonces ahora es cuestión de que todos nos unamos para que se venda y yo pueda tenerlo de seguir con los otros anuarios que ya están pendientes. Así que se les quiere muchísimo. Gracias por su atención. Gracias a todos y que tengan una tarde espléndida de lo que queda del domingo. Así que besos a todos y aquí en su programa Polifonía Literaria, Pedagógica y Artística. Esperamos que manden sus comentarios y que compartan el programa. Bye bye. Bye. ¿Tienen preguntas? Aquí estamos. Bye, bye. Muy bien. Teonilda, te voy a invitar a mi programa de televisión. Lo podemos hacer vía Zoom. Ok, muy bien. Ok, bueno, gracias a todos. Chao, chao. Se les quiere. Chao. Bye.